quiere que se abra el cielo en esta noche? Amén. ¿Ya ofrendó? Si ya ofrendó, vamos a pedirle al Señor, al pastor Daniel, que pase, porque así como esta mujer estaba irrumpiendo en la casa de Simón el leproso porque quería oír a Jesús, vamos a provocar esto también para oír su palabra a través de nuestro presidente. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a través de su palabra, nos hable, nos fortalezca, nos impulse, nos anime, nos abrace, nos mime, y todos los mimes que usted pueda llegar a pensar en esta tarde sean posibles en nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos estar en este lugar, en esta casa de adoración, Señor, y venimos aquí para poder, Señor, recibir de ti. Señor, venimos con expectativas, Señor, después de tanto tiempo de no vernos, de no encontrarnos, Señor, muchísimos de nosotros no hemos tenido contacto en este tiempo y nos alegramos de vernos, Señor, en las caras, los rostros, poder, Señor, ver tu fidelidad, Señor, en el cuidado, Señor, en el mantenernos con vida en este tiempo de tanta incertidumbre y muerte en el mundo. Señor, tú has permitido que nosotros estemos aquí en esta noche porque querés hablarnos. Y yo quiero rogarte en esta noche, Señor, que tú puedas usar la vida de tu siervo. Señor, que le des gracia, Señor, para transmitir los conceptos y los principios espirituales que has puesto en su mente y en su corazón. Traigas una revelación de lo que está oculto en la palabra, Señor, y se la reveles a Él para que sea revelada nuestras vidas. Señor, trae sobre nuestras vidas, Señor, la capacidad de ser receptores, oidores, Señor, y hacedores de la palabra que sea ministrada en nuestras vidas. Señor, que tu presencia en la vida de Daniel sea una presencia, Señor, tan poderosa, tan presente y activa en esta noche. Señor, que seamos ministrados con poder y autoridad y salgamos de este lugar influenciados por el poder del Espíritu y, Señor, por el Espíritu de la palabra que nos será transmitida en esta noche por tu siervo. Bendícelo, Señor, de la mollera a los pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Qué bueno que podamos estar juntos, te lo dije antes y te lo vuelvo a repetir. Y estamos viviendo tiempos extraños como iglesia. ¿Cuántos han pasado por una pandemia antes de esta? ¿Cuántos han pasado por esta pandemia? ¿Cuántos quieren seguir pasando por situaciones así? Bueno, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que en la medida que el Señor se acerca, más oscuridad, más confusión va a venir sobre la tierra. Entonces tenemos que estar preparados y esto es simplemente un entrenamiento que Dios le está haciendo a la iglesia para que se despierte. Amén. Es tiempo de despertar, iglesia. Este es tiempo en el cual el Señor está diciendo, presten atención, vuelvan a la palabra. Hay una iglesia que está en mi corazón y yo quiero que se despierte. En Mateo 24 y Mateo 25 vos tenés ahí mucho de lo que el Señor enseña sobre los últimos tiempos, pero sobre todo lo que enseña es qué va a ocurrir antes de que Él regrese. Y no estamos viviendo nada que el Señor no haya dicho que ocurriría. Entonces, que no te tome por sorpresa. Pero en Mateo 25 vos tenés ahí la parábola de las vírgenes. Todos la conocen, ¿no? Ahí hay 10 vírgenes que están dormidas. La diferencia de las vírgenes es que hay 5 que eran prudentes y 5 no. Pero las 10 estaban durmiendo. Y tal vez esta pandemia agarró a la iglesia del Señor adormecida, durmiendo. Pero el problema no es que estén dormidas. El problema es si están o no preparadas. Así que no te preocupes porque vos tal vez ves una iglesia hoy que no está tal vez o que no estuvo a la altura de las circunstancias que se tenían que vivir. Pero el Señor está diciendo, despierten, despierten. La parábola de las vírgenes habla, dice que a medianoche se escuchó una voz que decía, viene el novio, prepárense. Y tal vez la voz de la pandemia es un grito inicial que está diciendo, recuerden que lo importante no es lo que ustedes hacen hoy, es quién está viniendo. Y es tiempo de despertar.
Es tiempo de despertar a la iglesia, es tiempo de escuchar la voz de Dios para la iglesia de estos tiempos que vivimos. Podríamos decir que estos son los últimos tiempos y lo viene diciendo Pablo, Pedro, ahí en las cartas, Santiago también lo dice, los apóstoles ahí en la palabra de Dios hablan de los últimos tiempos y ellos estaban viviendo los últimos tiempos. Pero hay una iglesia de los últimos tiempos que está en el corazón de Dios. Y esa es la iglesia que nosotros tenemos que ser. Esa es la iglesia que tiene que hoy hacerse presente. Es la iglesia que hoy tiene que reflejar a Cristo en medio de la oscuridad. Cuanta más oscuridad hay, mayor revelación del Señor viene. Te lo voy a decir, cuanta más oscuridad hay, mayor revelación del Señor viene. Noé, Moisés, el pueblo de Israel en el desierto, los profetas, el pueblo de Israel en el exilio, Juan el Bautista, el apóstol Juan en Apocalipsis, todos vivieron momentos oscuros, pero fue cuando la gloria de Dios se reveló en sus vidas. Y muchas veces nosotros creemos y queremos tiempos de sosiego, tiempos de paz. Pero la realidad es que la palabra nos enseña que en los tiempos de mayor oscuridad es cuando Dios se quiere revelar a su pueblo y lo quiere levantar y lo quiere despertar a una realidad espiritual. Y como te decía, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Es la generación desde que el Señor se fue hasta que Él venga. Estamos viviendo los últimos tiempos, pero hoy como nunca vemos marcadamente los acontecimientos que están ocurriendo y podemos percibir, podemos entender en el Espíritu que el tiempo está más cerca. Cada vez falta menos, cada vez hay situaciones que se van dando, que te van anunciando que el Señor está regresando. Se empieza a escuchar esa voz que tiene que despertar a la iglesia. Y hay una iglesia que está en el corazón de Dios y es la iglesia que prepara el camino del amado. Es la iglesia que tiene como primer objetivo el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una iglesia que recupera su identidad. Es una iglesia que no se preocupa tanto por lo que hace, sino por lo que es. Algo que se dio en los últimos tiempos en la iglesia actual. Y lo que voy a decir, no quiero que nadie se sienta mal, no es ni crítica ni nada de eso, simplemente es hacerte notar esto. Se han cambiado términos, pero que cambian la esencia de muchas cosas. Y no digo que esté mal, pero los templos se dejaron de llamar templos y se empezaron a llamar auditorios. Las iglesias se dejaron de llamar iglesias, se empezaron a llamar ministerios. Y te voy a decir, no digo que está mal, pero ministerio es lo que hacemos e iglesia es lo que somos. Y nosotros no podemos hacer sin tener bien en claro cuál es nuestra identidad. Cuando nosotros tenemos en claro nuestra identidad, vamos a poder hacer y producir aquello que somos. Lo que pasa es que la cultura de este mundo, la cultura babilónica que está reinando este mundo, lo que hace es hacerte creer que vos valés por lo que haces y no por lo que sos. Entonces, cuando vos ves que haces cosas y no te dan resultado, la frustración viene y empezás a probar. Y empezás a ver qué estrategia está usando el otro y qué es lo que hace. Y yo también lo hago. Y vos fijate que en esta pandemia todos hemos tenido que aprender algo de transmisión. Algo tuvimos que aprender de redes. Porque todo el mundo lo hacía. Y era lo que teníamos a mano. Y otra vez, no digo que esté mal. Pero evidentemente la iglesia no estaba preparada. La iglesia no estaba con su lámpara encendida. No tenía el aceite previsto para el momento que se tenía que vivir. Y posiblemente haya algo en la iglesia que tiene que ver justamente con esto de anteponer lo que hacemos a lo que somos. Y nosotros no podemos producir aquello que no somos. Si vos querés producir la gloria de Cristo en tu ciudad, tenés que ser iglesia.
Tenés que vivir como la esposa, como la novia del Cordero, para poder producir la gloria del amado. Y lo vamos a ver ahora. Y yo te quiero animar hoy, te quiero invitar. Vamos a hoy y el domingo, o sea, como presidente me tomé el atributo y los demás me acompañaron, así que el resto de la Junta Directiva es tan culpable como yo. Pero me tomé el atributo de decir, quiero hablar de esto porque entendí que Dios me llamaba y algunos saben que Dios me cambió lo que yo quería compartir. Y es ver el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero no te preocupes, no vamos a hacer un estudio de los 2 capítulos enteros, los vamos a leer, sí. Pero yo te quiero invitar a hacer un viaje por estos 2 capítulos de Apocalipsis, no como 7 mensajes a 7 iglesias distintas, sino que es la revelación de Dios, la revelación del Señor de la iglesia que Él quiere para los últimos tiempos. Ahí en Apocalipsis 2 y 3 tenemos la iglesia que está en el corazón de Dios para los últimos tiempos, para los tiempos que nosotros estamos viviendo, y vamos a ver características y principios que tienen que ver con esto. Y hay 5 aspectos que están en esta carta. El primero de ellos es la revelación de Jesucristo. Cuando vos lees Apocalipsis 1:1, lo primero que te dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan. ¿Saben eso, no? O sea, Apocalipsis te va a hablar de Jesús. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una correcta revelación del que va a venir, no vamos a tener entendimiento de los tiempos que tenemos que vivir. Entonces tenemos que conocer al que va a venir. Por eso Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y cada segmento de esta carta empieza detallando quién es el que está hablando. El segundo aspecto que vamos a ver es los yo conozco del Señor. El Señor conoce tu iglesia. El Señor conoce tu vida. Y Él a todas estas iglesias de Asia le dice, yo te conozco. Yo conozco lo que hacés, yo conozco lo que vivís. Y los vamos a ver. Pero también el tercer aspecto es los peros que el Señor le pone a la iglesia. Yo conozco esto, pero tengo esto que llamarte la atención. Y después el cuarto aspecto que vamos a ver el domingo, el cuarto y el quinto el domingo, hoy, si el Señor me da ahí gracia, vamos a ver los primeros 3. El cuarto aspecto es justamente la iglesia que está en el corazón de Dios. Y el quinto aspecto es cuál es la recompensa que le espera a la iglesia, a la amada, a la novia del Cordero. Y te decía, lo primero que el Señor plantea es la revelación de su persona. Vos fijate, lees Apocalipsis 1 y habla del Señor. Juan dice, escuché una voz atrás mío y vi al Hijo del Hombre. Y lo empieza a describir. Y esa descripción después está en las cartas de Apocalipsis 2 y 3. Como te decía, es importante conocer al que va a venir para entender los tiempos que van a ocurrir, qué situaciones van a suceder y que la iglesia va a tener que enfrentar. No podemos amar a quien no conocemos. Y la iglesia que está en el corazón de Dios es una iglesia que ama al Señor Jesucristo en primer lugar. Una de las cosas que me llamó la atención, en el año 2018, el CONICET hizo una encuesta sobre religión, esta vez alguno la leyó, la hemos pasado por el WhatsApp a la pastoral, y es llamativamente que dice que la iglesia evangélica creció, la encuesta anterior fue en el 2008, cada 10 años la hacen, en el 2008 éramos casi el 9% de la población, en el 2018 dice que somos el 15% y festejamos el crecimiento de la iglesia. Pero cuando vos entrabas en detalle, te dice también que hay menos gente que cree en Jesucristo. En 10 años bajó la cantidad de gente que cree en Jesús. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es el evangelio que la iglesia de hoy está predicando? Si hay menos gente que cree en Jesús, ¿a quién estamos predicando? ¿A quién estamos dando a conocer? ¿A quién estamos amando que no estamos reflejando su gloria? Cuando Pablo escribe dice que mirando a cara descubierta somos transformados a su imagen. Yo te invito a buscarlo después en la Nueva Traducción Viviente, dice, podemos ver y reflejar a Cristo. Y la iglesia existe justamente para reflejar a Cristo.
La iglesia existe para que Cristo sea formado en nosotros y que todos nosotros demos a conocer a Jesús. Entonces, si nosotros no entendemos quién va a venir, difícilmente lo podamos dar a conocer. Tenemos que romper con la imaginación de un Jesús de túnicas, sandalias, barba, onda jipón, que viene tranquilo en ondas de amor y paz y viene a traerte un mensaje de paz y esperanza. Ese no es el Jesús que viene. El Jesús que regresa y se revela en Apocalipsis no es el Jesús histórico que se revela en los evangelios. Y muchas veces la imaginación que hay, lo que está metido en el colectivo de la iglesia y de la gente, y lo ves en dibujos, en ilustraciones, es al Jesús de los evangelios. Pero Jesús de los evangelios fue un cordero que vino a ser inmolado. Pero el Jesús que viene es el león de la tribu de Judá. Se fue como cordero, vuelve como león. No es el mismo Jesucristo el que va a volver. Y lo tenemos que conocer. Entonces yo te invito a meterte ahí. Vos después hacete todo el estudio en profundidad. Mira, yo te cuento algo. Recién lo compartía con los chicos acá de multimedia. Nosotros en la iglesia, Dios nos llevó a incursionar en este mensaje de la iglesia que está en el corazón de Dios. Hicimos segmentos de ayuno y oración como iglesia en total 82 días, buscando ser la iglesia que está en el corazón de Dios. Así que si vos tenés 82 días, voy a empezar. Gracias, Franco. Yo te lo voy a leer y te voy a leer la revelación de Jesucristo que está en la carta a la iglesia de los últimos tiempos. Empiezo por el capítulo 2 y el capítulo 3, voy a ir salteando. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ese es el Jesucristo que viene. Él es el Rey de Reyes que viene a buscar a su iglesia para instaurar el reino de Dios en la tierra, y la iglesia se tiene que preparar para reinar juntamente con Él. Porque eso es lo que dice la palabra que vamos a hacer. Si vos creías que cuando venía Jesús te iba a dar un arpa y una nube para que vos vueles por los aires, estás equivocado. Jesucristo viene para buscar a la iglesia, para reinar juntamente con Él. Y empieza a describir, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y las 7 estrellas tiene que ver con los ángeles de la iglesia. Eso lo encontrás en Apocalipsis 1:20, unos versículos antes. Se refiere a los líderes. La mayoría de los comentaristas habla de que las estrellas son los líderes de la iglesia, los pastores. Y hay algo que es importante acá. El Señor lo que está diciendo es, yo tengo en mi diestra a mis siervos. Mi hermano, mi hermana, vos estás en la diestra del Señor. El Señor te está sosteniendo en tiempos de dificultad, en tiempos complicados, en este tiempo de pandemia. El Señor lo que está diciendo es, yo los tengo en mi diestra. Yo los tengo guardados. Yo los tengo en lugar seguro. Vos y yo estamos en la diestra de nuestro Señor. ¿Lo crees? Tu vida está en sus manos. No temas. No temas lo que pueda ocurrir, porque el que viene te tiene en su diestra de poder. Él te sostiene en los momentos de debilidad, en los momentos en los cuales vino a vos una cosa como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No podemos tener culto, no podemos tener reuniones, no podemos hablar, no podemos visitar, no podemos imponer manos, no podemos hablar, no podemos... En esos momentos de incertidumbre, el Señor dice, yo los tengo en mi diestra. No tengan miedo, yo te sostengo. Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando tal vez te invadió la confusión o la desorientación, el Señor te estaba sosteniendo en su mano derecha. Ese es el Cristo que viene. Ese es el Rey que viene a buscarte. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. También en Apocalipsis 1:20, los candeleros son las iglesias. Todas nuestras iglesias son candeleros de oro, que está ahí donde el Señor está. Y dice, se mueve
entre los candeleros de oro. Mi hermano, mi hermana, Jesucristo no abandonó la iglesia. Jesucristo se sigue moviendo en medio de tu iglesia. Jesucristo se sigue moviendo en medio de los candeleros de oro. Él sostiene a sus siervos con su diestra de poder y se mueve en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la iglesia y se queda en medio de ella, la sustenta, la guarda, la protege. Él la ama tremendamente. En Efesios 5 dice que Él, por amor a la iglesia, murió. ¿Para qué? Para presentársela sin mancha, sin arruga, perfecta, una iglesia santa. Y hoy muchas voces se levantan menospreciando a la esposa del Cordero. Por eso te digo, mi hermano y mi hermana, que tenemos que entender cuál es nuestra identidad para poder establecer lo que vamos a hacer y no al revés. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es la amada del Cordero y dice la palabra que Él se entregó por la iglesia. Él se entregó por vos y por mí para hacernos perfectos, santos, sin mancha, sin arruga. ¿Para cuándo? Para ese día glorioso que Él regrese y nos está preparando para las bodas. Somos la amada y Él no va a dejar a su amada. Por eso dice que Él se mueve en medio de los candeleros de oro. Y nosotros tenemos que amar a la iglesia como el Señor la ama. Discernir la iglesia es entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1:23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. No es viable para el Señor pensarse a Él sí mismo sin la iglesia. La iglesia y el Señor son uno solo. Es lo que dice cuando habla de matrimonio. Dice, se unirá a su mujer, serán uno. Pero yo hablo de este misterio de Cristo y la iglesia. La iglesia y Cristo son indivisibles. Nadie los puede separar. Pero hoy nosotros empezamos a escuchar un montón de voces que se levantan en contra de la amada. Y empezamos a escuchar frases que están por ahí en las redes y te hablan de la iglesia como si la iglesia fuera algo nefasto, algo que le produce mal a la gente y hay que pedirle perdón a la gente porque la iglesia le hace mal. ¿Cuánto oramos por la iglesia? ¿Cuánto oramos por nuestros líderes? ¿Cuánto oramos por la amada? ¿Cuánto tiempo tenemos en mente que somos la amada? Que no somos simplemente pastores, líderes, siervos, sino que somos la amada. Mi hermano, mi hermana, sos el objeto de amor del Señor Jesucristo. Mirá que tenés al lado. Yo los veo así como en penumbras, pero mirá el que tenés al lado. Eso que tenés ahí es la amada del Señor. Aunque vos no lo creas, el Señor ama a la iglesia y por eso está ahí en el medio. Entonces, mi hermano, mi hermana, tenemos que empezar a crecer en nuestra identidad como la amada del Cordero para poder producir lo que tenemos que producir. No es haciendo que vamos a mostrar, es siendo que vamos a dar fruto. Y yo te quiero animar a que seas la iglesia que está en el corazón de Dios para estos tiempos que tenemos que vivir. Jesús dice que Él es el primero y el postrero. Y este es el título tal vez más usado. Todo empieza en Él y termina en Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo. Él existe desde antes de la creación. Existe hoy, existirá. Él está siempre, es el primero y el postrero, el alfa y la omega. Así que hoy estamos a full con la variante Delta y Delta está entre alfa y omega. O sea, Jesucristo la tiene bajo control. No temas lo que va a pasar en el mundo, porque el Señor está sentado en el trono, Dios está sentado en el trono y Él no ha dejado el gobierno. Él no ha dejado su autoridad y todo lo que ocurre, Él lo tiene bajo control.
Así que no temas porque eres el primero y el último. Amén. Amén. Él es el que estuvo muerto y vivió. Él venció la muerte y tiene poder para levantarnos a nosotros de la muerte. No estoy diciendo que si nos morimos nos va a resucitar, pero viene la resurrección de todos los muertos, de los que han dormido en Él y de los que no van a ser resucitados. Él venció la muerte no tiene poder. Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Y nosotros vimos en este tiempo la gente temiendo la muerte, pero nosotros tenemos un rey que ha vencido la muerte. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Voy rápido y me voy a detener en algunas cosas que entiendo que Dios quiere que profundicemos más. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Todos sabemos de qué está hablando, ¿amén? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. La palabra de Dios se representa en la Biblia como una espada de 2 filos en Isaías 11:4, Isaías 49:2, Hebreos 4:12, y tiene que ver con la autoridad, con el orden, con la verdad y con el juicio que trae la palabra de Dios. O sea, Él viene con la palabra de Dios listo para emitir juicio. Listo para emitir. Por eso digo, no es el Jesús del Evangelio. El Jesús del Evangelio vino a predicar el arrepentimiento. El Rey que viene a decretar los justos juicios de Dios. Y viene con la espada de 2 filos a traer la palabra de Dios para su cumplimiento pleno. Dice que Él es el Hijo de Dios. Tiene que ver con autoridad, con herencia, con identidad de quién es Él. En Mateo 26, 63 y 64, cuando Jesús está frente al sumo sacerdote, le preguntan, ¿vos sos el Hijo de Dios? Jesús, ¿se acuerdan que le dice? Vos lo dijiste. Y se calentaron la vena así los tipos. Y dijeron, blasfemia, hay que reventarlo. Ahora, ¿por qué saltaron como leche hervida? Porque el título que estaba ahí es el título que aparece en Daniel, en hebreo es Bar Enaya, y es el título del Mesías. Nadie podía recibir el título de Hijo de Dios, sino solamente el Mesías. Entonces, cuando a Jesús le preguntan, ¿vos sos el Hijo de Dios? Le están preguntando, ¿vos sos el que habla Daniel el profeta? ¿Vos sos ese? Claro, nadie podía recibir ese título. Pero es la autoridad que recibe Jesucristo. Es la autoridad que recibe el Rey que viene a buscar a su amada. Dice que Él es el que tiene ojos como llamas de fuego. Y el fuego tiene que ver, por un lado, con un fuego purificador, con un fuego de gracia, de amor, que viene a purificar nuestra vida, pero también tiene que ver con juicio y castigo. Es la misma imagen que Daniel ve en Daniel 10:6. El profeta Daniel era un grosso, solo porque se llamaba Daniel. ¿Cuántos Danieles decimos amén a esa palabra profética? Gracias. Pero vos te vas a encontrar en Apocalipsis un paralelo con Daniel impresionante. Dice, pies semejantes al bronce bruñido. Y eso tiene que ver con fuerza del reino, con poder, con estabilidad, también con juicio. Las imágenes sobre juicio que aparecen en Apocalipsis es una atrás de otra. Por eso muchos creen que cuando venga Jesús va a venir como en los evangelios a dar un tiempo de gracia. Va a haber tiempo de gracia en el milenio, pero no va a venir a predicar. Va a venir a traer los juicios de Dios en el momento justo. Amén. Dice también el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y los 7 espíritus de Dios lo encontramos en Isaías 11:2, que dice que sobre el Mesías reposará el espíritu de Jehová, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 facetas o 7 aspectos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, Él tiene la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y dice las 7 estrellas, nuevamente mencionando a los líderes de la iglesia, Él dice, Él es el santo y verdadero. Apocalipsis 5, cuando vos lees la adoración en el cielo y termina diciendo, y vi que había un libro con sellos, y dice, y no se encontró nadie digno, ni en los cielos, ni en la tierra, de abrir el sello, de abrir el libro. Y dice Juan, dice, yo me puse a llorar. Pero vino el ángel y me dice, no llores, mirá,
Y dice que vio a la diestra del trono de Dios al Hijo del Hombre con aspecto de cordero inmolado. Y dice, yo voy a abrir. Y dice, Él es el único digno en los cielos y en la tierra de abrir los sellos y empezar a liberar los juicios de Dios. Santo es una descripción de Dios mismo. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Él es mencionado como el Santo de Israel. En Apocalipsis 19:11 dice que su nombre es fiel y verdadero. Y esto tiene que ver con que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Él no hay ningún tipo de engaño. La mentira, no hay lugar para la mentira en el reino de los cielos. Él es la verdad, Él es el verdadero. Su palabra es verdad. Amén. Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. La llave es símbolo de autoridad. La llave de David la vas a encontrar en Isaías 22:22 y tiene que ver con una autoridad que Jesucristo tiene para instaurar el reino del Señor aquí en la tierra. Es la llave que abre la posibilidad de que la nueva Jerusalén descienda del cielo y se establezca acá en la tierra cuando el enemigo sea vencido. Eso después lo encontrás en Apocalipsis 21 y 22. Baja la nueva Jerusalén para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, para que juntos vivamos con Él por la eternidad. Y dice, he aquí el amén. Amén para mí siempre fue, bueno, terminó la oración, ¿no? Y hasta tiene cantito, en el nombre de Jesús, amén, ¿no? ¿Cuánto aprendieron el cantito ese? Desde chicos, ¿no? Pero amén es una palabra que implica confirmación. Lo que está diciendo amén es, no, así sea, y bueno, que si puede ser, no, amén significa será hecho. Es una palabra de confirmación y lo que está diciendo es, yo soy la consumación del plan de Dios. El plan de Dios por medio de mí será hecho sin que falte nada. Por eso dice, he aquí el amén. He aquí el amén. Cada vez que nosotros decimos amén, no es un por las dudas. No es algo que decimos, y bueno, si en una de esas se da, vamos todos para adelante. Cada vez que nosotros decimos amén, cada vez que vos decís amén, lo que estás declarando es, lo que has orado será hecho. Eso es conocer la voluntad de Dios, conocer el plan de Dios. Y cada vez que yo digo amén, estoy declarando, lo que yo he orado será hecho, porque oré conforme al plan de Dios en esta situación. Es entender cuál es el lugar de nuestro Señor. Dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Él dijo todo lo que oyó y vio hacer al Padre. Es el testigo por excelencia. Y otra vez, es el verdadero. Dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y es importante porque no dice que Jesús es lo primero que Dios creó. Cristo es Dios y no es un ser creado. Él es el Todopoderoso. Él está desde el principio y es la razón de ser de toda la creación. Colosenses 1:18 dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Esta es la revelación de Jesucristo que ahí nos enseña Apocalipsis. Y yo te quiero animar a que vos, cada vez que empieces a adorar a Jesús, que abras tus ojos espirituales y empieces a ver, olvídate del flaco que está ahí pegado en el vidrio del colectivo, que de acuerdo al club que es, va a llevar una túnica azul con un cinto amarillo o una túnica blanca con cinto rojo o lo que sea. Olvídate de esa imagen, ese no es el Cristo que va a volver. El Cristo que va a volver es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, el que va a abrir el libro, el que va a liberar los juicios de Dios, el que va a establecer el reino de Dios aquí en la tierra y reinará juntamente con la iglesia sobre las naciones para restaurar el plan de Dios que había pensado desde el principio. Pensá en ese Jesús. Que el Señor revele a ese Jesucristo en tu vida, en tu iglesia, y empecemos a reflejar al mundo al que ha de venir. Amén. Amén. Segunda parte, dice, yo conozco tus obras. Y acá es un diagnóstico que empieza a hacer de la iglesia. Y esto lo titulé, los yo conozco de Dios. Y te invito a centrarte en cómo este Jesucristo que ha sido revelado
en cómo Él te ve, cómo nos ve como iglesia y también cómo la iglesia se ve a sí misma. Los yo conozco se enlazan de una manera con los tú dices de la iglesia. ¿Viste? Yo conozco que vos sos esto, vos decís esto de vos, pero yo te digo lo otro. ¿No? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una perspectiva de lo que nosotros somos, pero Él tal vez está viendo otra cosa. Y vas a ver que hay cosas tremendas que Dios ve en vos, iglesia. Leemos. También te voy a ir salteando. A ver si puedo abrir esto. Voy a ir salteando ahí algunos versículos. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ahí están los yo conozco del Señor Jesús que te está hablando a vos, iglesia. Y empieza Jesús diciendo, yo conozco el compromiso que hay en la obra. Yo conozco el compromiso, el celo que vos tenés por la tarea, por tu servicio, por tu ministerio. Yo veo cómo vos cuidás tu llamado. Yo veo cómo vos estás siendo fiel a lo que te encargué. Porque dice, por amor de mi nombre lo has hecho. Lo hiciste por lealtad, por fidelidad al llamado que yo te he hecho. Lo estás haciendo y yo lo veo, veo tu paciencia. Y dice, has descubierto entre vos a los falsos apóstoles, dice, los que se dicen ser y no lo son. Y esta es una señal de los últimos tiempos. En los últimos tiempos se van a levantar falsos ministerios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, todos en falsedad. ¿Por qué? Porque Satanás va a falsificar todo lo que es valioso para estos tiempos. Y la iglesia tiene que descubrir lo que es verdadero. No significa que, porque dice, no, porque descubrió a los falsos, todos son falsos. No. Descubrió a los falsos, empezó a buscar los verdaderos. Porque son de valor, los ministerios son de valor para la iglesia. ¿Y por qué se van a levantar falsos en los últimos tiempos? Lo dice también Jesús. Miren que nadie los engañe. Porque antes de que yo regrese se van a levantar muchos falsos profetas. Y dice, y van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos. Y ahí están los maestros, hay falsos pastores también que endulzan los oídos. Y acordate de esto, Satanás siempre va a falsificar lo que es de valor en el reino. Así que si vos encontrás un ministerio trucho por ahí, prepárate para descubrir el verdadero. Pero no te prepares solo para descubrir, prepárate para ejercerlo. Prepárate para activarlo en tu iglesia. Prepárate para desarrollarlo en tu propia vida. Él va a falsificar todo lo que es de valor en el reino. Esto es lo mismo que nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si te dan un billete falso o un billete verdadero. Dicen que los cajeros del banco están súper acostumbrados a descubrir rápidamente cuál es el billete falso. Y lo conocen porque en realidad conocen al billete verdadero. No es que conocen el billete falso, porque billetes falsos hay un montón, pero verdadero hay uno solo. Iglesia, vos tenés que descubrir lo verdadero del Señor, para que cuando aparezca lo falso, vos lo disciernas al toque, y lo deseches, y acordate, nadie va a falsificar
un billete de 10 pesos. Pero seguro que uno de 1000 sí. Aunque hoy tampoco vale mucho, pero es el más grande que tenemos. Es el más grande y es el que más vale. Así que de esos sí van a falsificar porque son los de mayor valor. Los de menor valor a nadie le interesa. Entonces, cada vez que hay ministerios falsos es porque hay ministerios de gran valor que tienen que ser descubiertos y activados. Dice, no has desmayado. Y esto es importante para nosotros. Hay situaciones en el ministerio, hay situaciones en la iglesia, las cuales van a querer desmayarte, las cuales te van a decir, larga todo, lo que estás haciendo no tiene sentido. Pero el Señor viene y anima a la iglesia y la alienta, y Él que se mueve en medio de los candeleros de oro, Él que se mueve en medio de la iglesia, Él está diciendo, yo estoy viendo tu esfuerzo, estoy viendo el agotamiento que vos tenés, estoy viendo el desgano que te está invadiendo, estoy viendo las ganas que tenés de largar todo, pero yo te dice el Señor, yo lo he visto. Yo he visto que diste muchas veces más allá de las fuerzas que tenías para dar en ese momento. En lo natural te quedaste ahí, pero en el espíritu vos diste todo lo que tenías. El Señor está diciendo, yo vi eso también. Yo te vi, está diciendo el Señor. Él vio tu celo por la enseñanza, por la doctrina, y también vio tu paciencia. Así que mi hermano, mi hermana, cuando vos mires a tu alrededor y digas, ¿quién está conmigo? Porque la pandemia también empezó a talar a los líderes de las iglesias. Y hoy muchos líderes que estaban al lado nuestro, tal vez hoy no están. Y cuando vos digas, ¿dónde están? El Señor está diciendo, yo conozco tu esfuerzo. Yo te he visto. Así que seguí adelante. Dice que Él conoce las obras, la tribulación. La iglesia pasa por tribulaciones en este mundo. Acordate cuando Jesús oró por los discípulos y oró por los que habían de venir, o sea, oró por vos y por mí. Dice, Señor, estos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero dice algo que vos decís, pero ¿por qué, Señor? Y dice, te ruego que no los saques. Que no los saques, sino que los guardes del mal. Mi hermano, mi hermana, el Señor quiere que la iglesia esté metida en el mundo. No que haga las cosas del mundo, sino que esté metida en el mundo. ¿Para qué? Para hacer luz en medio de las tinieblas. Esa es la iglesia que el Señor quiere en su corazón. Hay una mirada natural que nosotros tenemos y Jesús está diciendo, vos decís que sos pobre y tal vez tenemos pobreza material, nos apoyamos en lo natural, en las estrategias, en los métodos, en las modas. ¿Por qué? Porque nos vemos a nosotros y decimos, ay, pero yo no estoy esto solo, no tengo nada. Y el Señor está diciendo, vos sos pobre. Dice, pero eres muy rico. Eres muy rico. Tal vez en lo material no tenés todo lo que te gustaría tener, pero desarrollá tu vida espiritual y vas a ver cómo lo material queda totalmente subyugado, queda apagado frente a lo que el espíritu puede hacer. Empezá a acumular riqueza espiritual, empezá a acumular tesoros en el cielo. No te preocupes si te falta acá en la tierra. Vos ocupate de cultivar una vida de intimidad con Dios y tu riqueza espiritual va a dar todo el fruto que tiene que dar. Amén. Una iglesia que espiritualmente es rica y que va a soportar la persecución. Acordate que en Mateo 24 Jesús dice, miren que los van a echar en la cárcel, los van a traicionar, los van a denunciar, prepárense para eso. Mi hermano, mi hermana, prepárate porque en Argentina se vienen leyes que van a coartar tu libertad. Y no te extrañe que empiece una persecución legal. Ahí en la iglesia de Pérgamo le habla de que mora, que está ahí el trono de Satanás. Pérgamo era una ciudad conocida por la idolatría y por el culto al emperador romano. Y lo que está diciendo es, mire, yo sé dónde vos estás metido. Yo sé que tu ciudad es un desastre. Yo sé que los gobernantes son de lo peor, pero el Señor les anima y alienta por su fidelidad. Acordate que el Señor, cuando Él venga, no nos va a preguntar, ¿qué lograste en la vida?
no te va a preguntar cuántos proyectos alcanzaste. Va a preguntar qué hiciste con los talentos que te di. Y muchas veces nosotros estamos tan preocupados por lo que pasa a nuestro alrededor que no vemos toda la riqueza que el Señor ha puesto dentro de la iglesia. Y el Señor lo que está diciendo es, yo sé que vos estás en un lugar complicado, pero empezá a ver lo que yo he puesto dentro de la iglesia. Mi hermano, mi hermana, hoy cobra ánimo delante del Señor. Cobra ánimo porque hay dones espirituales dentro de la iglesia que tienen que ser activados para que empiecen a dar fruto. Amén. Y así en los Yo Conozco, Jesús exalta el servicio de amor que la iglesia tiene, exalta la fe, la paciencia, una paciencia que por un lado es una virtud, pero que después vamos a ver que le juega un poco en contra. Habla de que es una iglesia que crece en el servicio, que va a ir de menos a más. ¿Cuántos sienten hoy que sus iglesias están en menos? Prepárate para lo más. Es lo que dice el Señor ahí en la carta. Es lo que dice ahí. Tus obras postreras serán más que las primeras. Recibe esta palabra de Dios para tu vida. Tus obras postreras serán más que las primeras. Y vas a crecer en un amor reflejado en obras de servicio. Vas a crecer en ese amor por aquellos que están perdidos. Pero también dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Iglesia que vive por la reputación. Iglesia que se quedó en las glorias pasadas. Es una iglesia que su presente no produce frutos como producía antes. Es la contracara de lo que dice antes. Son iglesias que, wow, tienen de todo, tienen nombre, tienen fama, pero hoy tienen obras muertas. Tienen obras que no dan fruto. Y el peligro de las obras muertas es que nosotros terminamos sirviendo, terminamos haciendo cosas porque hay que hacerlas. Porque la gente espera que la iglesia haga esto. Y ahí la iglesia deja de ser un cuerpo espiritual para transformarse en un cuerpo religioso. Y hace las cosas no como un resultado de una relación con el Señor basada en el amor de vivir su identidad, sino que hace cosas como resultado de una religión que tiene que seguir manteniendo para que produzca algo. Y el Señor está diciendo, dejá las obras muertas, dejá aquello que no tiene fruto y empezá a vivir por aquello que yo he puesto en medio tuyo. Después habla de la puerta abierta. Cuando Pablo escribe de puerta abierta, habla de puertas de oportunidades, posibilidades ministeriales. Dice que la puerta abierta es consecuencia de quien tiene la llave de David. Es la misma carta, de que tiene las llaves de David. Y habla, dice, he puesto una puerta abierta. Y la puerta abierta tiene que ver con el propósito. La puerta abierta tiene que ver con el destino de tu iglesia, de la iglesia. Y dice que nadie lo puede alterar. Amén. Nadie puede alterar el destino de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el destino de iglesia que nosotros estamos mirando? ¿Cuál es la iglesia que nosotros queremos ser? Porque si la realidad es que no veo una puerta abierta, que veo que mi realidad se altera a cada momento, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿estoy siendo la iglesia que está en el corazón de Dios o estoy siendo la iglesia que muchos dicen que tengo que ser? Porque dice que la iglesia del Señor tiene una puerta abierta que nadie puede cerrar. Es un destino inalterable en la voluntad del Señor. El destino de la iglesia es ser la esposa del Señor y va a reinar juntamente con Él. Lo mejor de la iglesia no son las limitaciones presentes, sino en el destino de gloria que viene. Lo mejor de la iglesia no es lo que hoy vos estás viviendo. Lo mejor de la iglesia es el destino que viene cuando el Señor regrese. Es un destino de gloria para reinar sobre las naciones de la tierra. Y dice algo que acá nos podemos reflejar todos. Dice, la iglesia no tiene mucha fuerza, pero su fidelidad a la palabra y al nombre del Señor es la base de su fortaleza espiritual. Podés tener no mucha fuerza natural, podés tener no riquezas, pero si tu fortaleza espiritual está arraigada en tu relación con Dios, en tu identidad como esposa del Cordero, ahí tu fortaleza espiritual va a explotar y tu fuerza natural va a quedar totalmente opacada delante de lo que Dios quiere hacer.
Y termina diciendo, yo conozco tus obras, como no son ni frío ni caliente, te voy a vomitar. Ojalá fuese frío o caliente. Esto tiene que ver el agua de la Odisea, te lo comento, había una fuente de aguas que eran turbias y una fuente de aguas que eran de termas y llegaban tibias, no se podía tomar, las turbias tampoco se podían tomar. Entonces el agua fría no se podía tomar, el agua caliente tampoco la podían tomar. Entonces dice, no son ni frío ni caliente. O sea, está comparando con esas aguas. Pero lo que está diciendo es, mirá, la iglesia del corazón de Dios no busca un equilibrio. Es 100% radical, es 100% intencional. No hay equilibrios en la vida cristiana. El hijo o la hija de Dios que busca una vida equilibrada es un tibio que el Señor lo va a rechazar. Es, ¿te jugás o no te jugás? ¿Te comprometés o no te comprometés? ¿Te metés de lleno o no lo hagas? Jesús lo diría, el que pone sus manos en el arado y mira para atrás, no puede ser mi discípulo. O sos frío o sos caliente. Jesús diría, no pueden servir a dos señores, porque van a amar a uno y van a odiar a otro. Pablo escribiría, el que se enlista en la milicia no puede enredarse en los negocios del mundo. Mis amados hermanos, pastores, pastoras que están acá, ¿en qué milicia te enrolaste? Jugate al 100% por tu llamado. Jugate al 100% por lo que el Señor ha puesto en tu vida como un tesoro para que rinda fruto. No seas equilibrado, no seas equilibrada. Los equilibrados no van a entrar en el reino de los cielos. 100% jugados para el Señor. ¿Lo crees? Amén. Y termino esta última parte. Tengo relojes por todos lados que me están marcando la hora. Y yo lo pedí así porque me conozco. Y no quiero resucitar a nadie hoy que se quede dormido y se caiga por ahí. Pero Jesús empieza a hablar y habla de los peros. Yo conozco, pero... Y yo no quiero que te vayas a dormir con una perspectiva negativa ahora cuando veamos los peros, pero sí como un aliento para lo que va a venir después de lo que la iglesia tiene que vivir. Y en esta parte lo que vamos a estar viendo son aspectos de la iglesia que el Señor está marcando, está realizando un llamado de atención, está diciendo, despierten, despertá iglesia. Y empieza a decir, pero... tengo. Y mirá todos los peros que hay. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Durísimo. Pero el Señor está diciendo, así como tenés todas estas cosas, tu esfuerzo, tu paciencia, tu amor, tu celo por la palabra, y todo eso empieza a decir, mira, tengo algo contra vos. Perdiste el primer amor. Y Jesús hace un llamado de atención, que en medio de las obras, en medio del servicio, en medio de las actividades, aunque estemos haciendo cosas para el Señor, podemos perder ese primer amor. ¿Por qué? Porque hemos perdido la revelación de Jesucristo. Ya no lo estamos viendo a Él. Estamos viendo nuestra tarea. Y empezamos a confundir amor con cumplimiento.
¿Cuántas veces terminás haciendo en la iglesia lo que todos esperan que la iglesia haga? Y tenés armada tu estructura de iglesia, pero hay algo en vos que te dice, algo me falta. El primer amor. El primer amor. Terminar haciendo las cosas por costumbre, no porque el otro lo necesite. Todo ministerio nace en base a una necesidad. Y el Señor te muestra esa necesidad para que vos la cubras. Hacemos las cosas por nosotros mismos, no por amor al Señor. La hacemos para mantener nuestro buen nombre, la hacemos para mantener nuestra fama, pero no pasamos tiempo con el Señor. Por eso yo quiero animarte a que hoy el Señor sea revelado en tu vida para que vuelvas a ese primer amor. Y el primer amor no tiene que ver tanto con, acordate cuando vos te entregaste al Señor, no tiene tanto que ver con eso, sino que tiene que ver con qué ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Qué te levantás pensando a la mañana? Cuando te vas a acostar, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que pensás a lo largo del día? Y eso te va a marcar dónde está tu primer amor. Si te levantás y no pensás en Jesús, si te acostás y no pensás en Jesús, si vos andás durante todo el día sin recordar que el Señor puede venir en ese preciso instante, ¿cuál es tu primer amor? Y tal vez tu primer amor es el ministerio. El Señor te está diciendo, dejaste el primer amor. Cuando nosotros dejamos el primer amor, viene lo otro que tiene que ver con empezar a creer mentiras. Falsas enseñanzas, doctrinas extrañas. Tienen la doctrina de Balaam, una incitación a la inmoralidad sexual y a la inmoralidad espiritual. Pero también la doctrina de Balaam tiene que ver con las motivaciones incorrectas. ¿Te acordás Balaam que le tuvo que hablar la burra? ¿Se acuerdan, no? No hace falta que les cuente la historia. Pero Balaam iba detrás de su ambición personal, detrás de riquezas humanas. Y se tuvo que aparecer el ángel del Señor para ponerle freno a sus motivaciones incorrectas. Era un profeta del Señor. Y cuando nosotros empezamos a creer mentiras y empezamos a dar lugar a nuestras motivaciones, hay un llamado de atención que viene el Señor que es falta de discernimiento. Entonces empezamos a tolerar las herejías. Y dice, aguantan a los nicolaitas, tienen a Jezabel, o sea, inmoralidad sexual, falta de santidad. La seducción lo que tiene que ver es no tanto con lo sexual, sino con cautivar el ánimo. ¿Cuáles son las cosas que a vos te animan? ¿Cuáles son las cosas que a vos te mueven? ¿Por qué haces lo que haces y por qué no haces lo que no haces? ¿Cuáles son esas cosas que estás tolerando en tu vida? Y la palabra tolerancia hoy está de moda. Todos nos llaman a ser tolerantes, pero el Señor no nos dijo que teníamos que ser tolerantes. Dice, tenés que amar al prójimo, aunque sea un desgraciado de aquellos, vos lo tenés que amar igual. Vos no es... El cristianismo no es una religión de tolerancia. Por eso chocamos con el mundo. Nosotros queremos que conozcan a Cristo para que sean transformados, no para que sean tolerados. Podríamos hablar mucho más de esto, pero te lo dejo ahí picando. Y es sutil, es un encantamiento. ¿Por qué? Porque lo que hace es perder el discernimiento espiritual. Y el domingo vamos a ver, pero dice, guarda que no pierdas tu candelero. Y perder el candelero tiene que ver con perder el discernimiento espiritual. Tiene que ver con perder la luz de la palabra, la luz de Cristo que alumbra nuestro camino, que nos muestra por dónde ir. Y cuando nosotros toleramos lo que Dios no tolera, el resultado es falta de arrepentimiento, enfermedades, idolatría. Y acordate,
La idolatría está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos saben que Dios habla? Lo sabemos. ¿Cuántos saben que Dios toca? ¿Cuántos saben que la palabra dice que los brazos del Padre te rodean? Ahora, ¿cuántas veces lo experimentás? Cuando vos te encontrás con alguien en la iglesia que dice, no, a mí Dios no me habla, Dios a mí no me toca. Pastor, óreme porque a mí Dios no me escucha. Más que un Dios tiene un ídolo. Y muchas veces nosotros tenemos ídolos en lugar de Dios. Salmo 115 dice que los ídolos tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no escuchan. Y si vos tenés un Dios que no te escucha, que no te habla, que no te toca, que no te ministra, que no te abraza, que no se mueve en medio de la iglesia, ¿no será que le diste lugar a un ídolo más que a Dios? No toleres la sequedad, no toleres las falsas enseñanzas. Porque el gran peligro es dejarnos seducir por lo que el mundo nos ofrece. Por eso la iglesia entra en colisión con el mundo. ¿Por qué te pensás que a la única iglesia que persiguen, critican, se burlan es la iglesia evangélica? ¿Por qué con las otras religiones no se burlan ni les hacen bullying? Porque las otras son del mundo. Pero el cristianismo empieza a chocar con el mundo. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros empezamos a dar lugar a ese enfriamiento, a las falsas enseñanzas y las empezamos a tolerar, es ahí cuando el resultado que tenemos son obras muertas. Son obras muertas que quedan ahí. Y las obras muertas son el resultado de haber perdido ese primer amor. Ya no hacemos las cosas por amor, las hacemos por inercia. Y lleva a una muerte en todo lo que se hace. Y terminamos de ser cristianos, terminamos de ser hijos de Dios simplemente para ser evangélicos, religiosos. Y acordate que cuando el Señor venga, parte de la iglesia va a ser religiosa. En tu nombre hicimos esto, yo no los conozco. Señor, en tu nombre llenamos iglesias, en tu nombre llenamos estadios, en tu nombre oramos por los enfermos, no los conozco. Obras sin fruto. Obras sin fruto. Y cuando entramos en ese camino descendente, lo que va a pasar es que va a venir en nosotros ceguera espiritual. Nos vamos a dejar llevar y nos vamos a convencer por la propia visión personal. Y nos vamos a empezar a justificar a nosotros mismos. ¿Qué dice Adán? No, la mujer que me diste. ¿Qué dice Eva? No, la serpiente que vos creaste. Y nosotros vamos a pensar, no, mirá los líderes que tengo. Mirá el ministerio de alabanza. Mirá lo que son. ¿Qué querés que haga con ellos? Señor, mandame otros. Mandame un líder que sea bien polenta. ¿Cuántas veces oraste así pidiendo que el Señor te envíe gente que sea... Y te empezás a justificar. No, el barrio es duro. No, la ciudad es durísima. Son cosas que yo he dicho, así que no te preocupes, ¿no? O sea, yo comparto mi carga con vos, ya lo sabés. Y ya cuando nos empezamos a justificar, empieza a romperse en nosotros el principio de autoridad. Ya no aceptamos lo que otros nos dicen, sino que nosotros terminamos siendo nuestra propia autoridad. No buscamos consejo, nos empezamos a aislar, nos empezamos a ocultar, que no nos vean, que no lo digan, y no tenemos un corazón enseñable. Y cuando esto ocurre, esto nos va a llevar a una tibieza espiritual. Y la tibieza espiritual produce el rechazo del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo este cayó? ¿Cómo puede ser que haya caído? Eso es el fin de haber perdido el primer amor. La carta a la iglesia de los últimos tiempos nos muestra este camino que cuando nosotros vemos los peros es un camino descendente.
que vamos del primer amor hasta que el Señor nos rechaza por ser tibios. Pero, como te decía, no quiero que te vayas a dormir con algo negativo, porque el Señor ve las cosas buenas y ve las cosas malas. Llama la atención a las cosas que hay que corregir. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda ser parte del plan glorioso del Padre. Entonces, cuando muchas veces dicen, ¿cómo sé que Dios me habla? Y yo tengo una postura, yo te la comparto, si te sirve tomala, y es cuando Dios habla, lo que produce es paz. No importa lo que te diga, pero lo que produce es paz. Salmo 29, empieza, todos los términos de la tierra, adoren a Dios Todopoderoso. Cuando hay adoración, el Señor empieza a hablar. Y dice, voz de Jehová, que suena en los cedros del Líbano, que mueve la montaña, que requiebra los árboles, y empieza a hablar de toda una cosa de mucho ruido, de estruendo, de trueno, la voz de Dios hablando. Y termina el Salmo 29 diciendo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Cuando la iglesia adora, Dios habla y la resultante es paz. El enemigo va a venir y a decir, estás pecando, y vos vas a sentir culpa. El Espíritu de Dios va a venir y te va a decir, estás pecando, pero produce arrepentimiento y quebrantamiento. El resultado es distinto, te está diciendo lo mismo. Y si hoy el Señor está llamando la atención sobre tu vida, sobre tu ministerio, yo te quiero animar a que hoy le digas al Señor, Señor, quiero tu revelación. Quiero verte otra vez. Quiero verte como la palabra dice que vas a venir. Y yo te quiero animar a que en esta hora vos empieces a orar y decir, Señor, yo quiero una revelación, no es una revelación nueva, pero es un nuevo descubrimiento. Yo tengo un velo y veo a Jesús y veo al flaco de barba. Señor, quítame el velo para ver al león. Quítame el velo, Dios, para ver al alfa y la omega, para ver al que tiene ojos como llamas de fuego, para ver al que tiene en su boca una espada afilada, para ver al que tiene los pies de bronce. Señor, quítame el velo para verte mover en medio de la iglesia. El Señor quiere llamar la atención para corregir, no para frenar. Él quiere restaurar y quiere restituir lo que el enemigo ha querido frenar en tu vida. Y si vos sentís que llevas muchos años en freno, la palabra dice que el Señor restituye los años que se comió la oruga y el saltón. En el Señor no hay pérdida, hay restitución. Y si vos sentís que hoy perdiste algo en el camino, tal vez sentiste que esta pandemia te robó algo, yo te quiero decir que hay restitución en el plan de Dios. Él quiere que descartemos aquellas cosas que Él nos está reclamando para que volvamos a sus planes perfectos, para que volvamos a ver, Señor, cuál es el plan que vos tenés, cuál es la dimensión de la iglesia que está en tu corazón. Y sabes qué, es bueno que el Señor revele nuestras deficiencias. ¿Sabes por qué? Porque muestra que nos ama. Esos ojos como llamas de fuego, son ojos de amor que vienen sobre tu vida para decirte, hijo mío, hija mía, hay una iglesia que está en mi corazón y yo quiero que seas parte de ella. Conóceme. Jesucristo vino a revelarnos al Padre, pero en Apocalipsis el Padre nos revela al Hijo, al que ha de venir. No te preocupes por lo que va a suceder, conoce al que va a venir. Y cuando vos conozcas al que va a venir,
y pongas tus cimientos en tu esperanza del que va a venir, no te va a importar lo que va a suceder, porque lo vas a entender y te vas a preparar. Hoy muchos hablan de los últimos tiempos. Y nosotros como Iglesia Alianza es el cuarto pilar de nuestra doctrina. Rey que vuelve pronto. Predicalo, vivilo. Hay un rey que está viniendo. Nuestra visión como iglesia está basada en Mateo 24, 14. ¿Qué dice Mateo 24, 14? Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es este evangelio del reino? Hay un rey que está viniendo. Jesús está hablando de su venida. Dice, esta buena noticia va a ser predicada. Va a ser predicada. Ahora, una vez lo compartí, cuando el fundador de la Alianza, Alberto Benjamín Simpson, empieza a desarrollar su celo por las naciones, él lo que veía era, nosotros tenemos que acelerar los tiempos del regreso del Señor. Por eso necesitamos ir a predicar a las naciones. Y empezó una fuerza misionera como no se veía en mucho tiempo. Pero yo hoy te quiero invitar a que vos empieces a ver la necesidad de predicar, no para acelerar los tiempos, sino la necesidad de predicar porque Él viene. Fue lo que predicó Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el mensaje que como iglesia tenemos que dar. Viene un rey, viene a traer un reino de justicia, de paz, viene a traer un reino de equidad, pero también viene a juzgar con los juicios de Dios. Nos tenemos que enamorar del rey que viene. Cerra tus ojos y oramos. Si querés, ponete de pie. Señor, revelanos lo que está en cada uno de nosotros en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que vos estés ministrando en esta hora y nos estés revelando tu persona. Señor, quita el velo de nuestros ojos. Señor, trae el entendimiento, Dios, de este tiempo. Y mi hermano, mi hermana, si hoy vos estás viendo, estás sintiendo en tu ser que el Señor te está llamando a un arrepentimiento y decir, Señor, yo quiero conocerte más, quiero volver al primer amor. Que ya de entrada estamos en una convención, en asamblea, pero lo importante es Él. Él es el importante. Deja que Él te ministre. Deja que Él te ministre. Deja que Él te ministre. De justicia eternamente habrá un rey. Él volverá. Si podés levantar tus manos al cielo. Para gobernar las naciones. El amor sobre un trono de justicia eternamente. Sí, Señor. Habrá un rey. Lo declaramos. Él volverá para gobernar las naciones. Él viene para gobernar en amor. El amor que ruja el león. Se empieza a escuchar su voz diciendo, estoy viniendo. Quiero levantar una iglesia conforme a mi corazón. ¿Cuántos escuchan hoy el rugido del león que llama a su iglesia a ocupar el lugar? Que la tierra se estremezca.
¿Cuántos le dicen sí, Señor? Que la tierra se Quiero ser esa iglesia ante la que revela al Mesías, que da a conocer al Rey. que la tierra se estremezca ante la majestad. Estamos delante de la majestad de Jesús. Oh, que toda la tierra se estremezca, que nuestro corazón se estremezca. La majestad de Jesús. Ruge, Señor, ruge. Llama a los tuyos. Levanta a tu iglesia. Oh, levántala, Señor, levántala. Descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia, odia la iniquidad. Oh, sí, Señor. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más
estremecen hoy para ir detrás de la voz del Señor, diciendo: Señor, dejo atrás, dejo atrás, dejo atrás. Me levanto para ir detrás de tu rugido, ser tu iglesia, la iglesia de este tiempo. Oh, restaura, Señor, restaura ahora. Ven, Jesús, envía tu renuevo, envía tu renuevo, Señor. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. El león ruge. ¿Cuántos hoy escuchan su llamado? Ante la majestad de Jesús. ¿Cuántos están escuchando hoy el llamado? ¿Cuántos están escuchando el rugido? ¿Cuántos están diciendo hoy acá: Señor, yo voy a hacer esa iglesia? Hoy me levanto en obediencia a ser la iglesia que está en tu corazón. Quiero declarar sobre tu vida un tiempo de renuevo y restauración. Ojos abiertos para ver al Rey. Señor, revelate a nuestras vidas en esta hora. Revelate, oh Dios, a cada corazón. Señor, queremos terminar este tiempo. Queremos terminar este tiempo, Dios, con la clara convicción de que hoy te has revelado a tu iglesia. Señor, que has traído algo, Señor, a nuestras vidas, un tesoro para descubrir. Te bendecimos, Señor. Ahí donde estás, decile con tus propias palabras lo que está en tu corazón. ¿Qué es lo que ahora vos estás recibiendo de parte de Dios? ¿Qué es lo que el Señor está ministrando a tu corazón en esta hora? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando en este momento? Si el Señor trae palabra a tu vida, empezá ahí a anotarla, escribila. Te doy permiso, agarrá tu teléfono, el bloc de notas o el cuaderno que te dieron en la entrada y empezá a escribir ahí. ¿Qué es lo que hoy Dios te está revelando? ¿Qué es lo que Él hoy te está mostrando? No te pierdas lo que Él está revelando en esta hora sobre tu vida. Oh Señor. Quiero declarar sobre tu vida un tiempo de renuevo. Yo sé que hay muchos de los que han venido acá y muchos de los que se han quedado en casa, que llegan a esta altura del año, de las circunstancias, con desánimo, con agotamiento, tal vez con confusión. Tal vez preguntándose qué es lo que viene adelante.
Yo quiero animarte en esta hora que desde este momento, todo lo que vivimos en esta noche, lo que vamos a vivir mañana y el domingo, vos lo atesores en tu vida. Empieces a decir, Señor, yo voy a atesorar cada momento, porque hay algo de la palabra de Dios que viene sobre tu vida en estos días, que va a romper esas prensas que han puesto sobre tu vida. Son prensas de opresión que muchos han traído. Y a muchos esas prensas les impidió venir hasta este lugar. Por eso te quiero invitar a que este tiempo de convención no sea una más. No sea que el domingo cuando nos vayamos de acá diga, wow, qué buenos tiempos, qué buena charla, sino que sea algo que empiece a romper esas prensas que hace años que están sobre tu vida. Y que vos sentís, ¿qué me está faltando que no puedo explotar en el ministerio? Que la revelación de Jesucristo hoy traiga sobre tu vida esa libertad. Que empiece un proceso de libertad, de ministración de la palabra del corazón de Dios directo a tu corazón. Se va a desatar algo poderoso sobre tu vida en estos días. Y yo sé que tal vez esto te lo escuchaste un montón de veces. Pero realmente yo te quiero animar a que hoy tus expectativas sean renovadas. Señor, renueva nuestras expectativas de este tiempo. Señor, ministra en esta hora. Señor, somos tu iglesia que espera tu regreso. Ven, Señor Jesús. Queremos ser la iglesia que está en tu corazón. Ministranos, oh Dios. Señor, que ahora al ir a cenar y después a descansar, tu Espíritu Santo siga trayendo revelación. Tu Espíritu siga inquietando nuestro corazón y nuestros pensamientos. Señor, que empiecen a caer, oh Dios, esas vendas, esas escamas, eso que no nos permite ver lo que vos querés que veamos en este tiempo. Señor, yo quiero proclamar un tiempo de revelación, un tiempo de entendimiento y discernimiento de las cosas que están sucediendo, porque entendemos y creemos y amamos al que va a venir. Señor, te anhelamos. Maranata, el Señor está viniendo. El Rey viene a buscar a su iglesia. Dale la gloria al Rey.